el ingeniero Godofredo Rojas. Él es ingeniero agrícola, magíster en recursos hídricos, ha sido director de los proyectos especiales Jequetepeque, Saña y Chaimochis. También ha sido miembro del directorio de SEDACAT, que es la empresa de agua y saneamiento en Cajamarca, y consultor en recursos hídricos y cuencas hidrográficas. Qué gusto saludarlo, ingeniero Godofredo Rojas. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Buen día. Con mucho gusto de dirigirme a su audiencia para hablar sobre el tema del agua en nuestro país. Bien, en primer lugar agradecerle, ingeniero Rojas. Una de las preocupaciones, no de ahora, sino de varias décadas en nuestro país, es que no tenemos infraestructura hídrica. Y siempre hacemos un análisis, siempre trazamos una radiografía cada vez que se presentan lluvias extremas, precipitaciones extremas, como la que estamos viviendo en los últimos años, quizá producto del cambio climático, pero lo cierto es que tenemos un problema grave en el país. No tenemos infraestructura hídrica. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Bueno, realmente la política de nuestros gobiernos no ha priorizado el tema del agua en el país. En los años 90 se hizo un avance en la infraestructura, se construyeron represas en Piura, Lambayeque, en Arequipa, estaba que pendiente todavía la presa más importante de Angostura, pero hay otras importantes como el caso de Chonta, que es fundamental para el agua potable del futuro de Cajamarca. Y en fin, el tema es que no se ha hecho, no se ha priorizado el tema del agua para tener medios de captación de la época de avenidas, como usted lo ha dicho, que sobre el agua y nos falta en escasez. Pero lo grave es que se va presentando el tema del cambio climático. Y esto es lo que se manifiesta últimamente en toda la tierra, ¿no? Tenemos el problema de Valencia en España, que hubo un problema muy grave el año pasado, pero no solo allá, sino también acá, el río Guayaga también afectó por el excedente de agua que llovió allá. Entonces ya se está presentando ese tema de los años húmedos con mucha agua y luego van a venir los años secos, que eso va a ser todavía más grave para nuestro país. Usted lo ha explicado con mucha claridad. Vienen años secos, ¿no? Y le voy a poner solamente un ejemplo del cual usted conoce, Cajamarca. Cajamarca tiene, o tenía por lo menos, situaciones estacionales bien marcadas. Lluvias en determinadas épocas y estiaje o falta de lluvia también en determinado periodo. Hoy eso, con el cambio climático, se ha roto. Y Cajamarca, al igual que otras regiones del país, le puedo citar otra, Piura, por ejemplo, Huancabamba y Avaca, pierde millones y millones de metros cúbicos. Las veces que conversamos con especialistas en Cajamarca o personas entendidas en la materia, siempre se preguntan, ¿y por qué no se puede construir infraestructura hídrica? Y este mismo ejemplo lo podemos extrapolar a otras regiones, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué va a ocurrir en un futuro cercano cuando se puedan presentar situaciones extremas, ya no de lluvias, sino de falta de lluvias? Justamente esa es la preocupación que se tiene, ¿no? A nivel de los técnicos que trabajamos en el tema de aguas, es que los años secos van a crear escasez de agua no solamente para la agricultura, para la población y para todas las actividades que actualmente el país requiere, como es la industria, el agua para la minería también, igual para el turismo. Entonces el agua es muy importante y hay que manejar bien las cuencas, es un término que no se considera, pero que yo vengo insistiendo. Nuestro país tiene tres cuencas bien definidas, ¿no? La cuenca del Atlántico, donde hay la mayor cantidad de agua, la cuenca de la Titicaca y la cuenca del Pacífico. El mayor problema se da en la cuenca del Pacífico, donde vive más gente, y ahí es donde hay menos agua. Entonces, hay que hacer mucho trabajo en esta parte de la cuenca del Pacífico, pero sin descuidar también las zonas de la sierra, como por ejemplo el caso de Cajamarca. Hay un caso muy evidente, que es el caso de Ayacucho. Ayacucho está bien ahorita y tiene seguridad de agua de la presa Cucho Quesera, que se hizo también en los años 70,
Igual se tienen que ir haciendo represas en la sierra también, porque hay alguna confusión, a veces algunos amigos y colegas que solamente piensan en la cuenca del Pacífico, pero en la parte del Atlántico y en todo, sobre todo en la sierra, se requiere de represas. Ahora, ¿qué es lo más aconsejable con la experiencia que usted tiene, ingeniero Godofredo Rojas? ¿Hacer grandes reservorios, grandes represas o hacer pequeños reservorios como algunos apuntan? Bueno, para mí las dos cosas. Y tenemos la experiencia, por ejemplo, de la cuenca del Jequetepeque, que yo trabajé ahí casi 10 años, donde se empezó a trabajar ya a nivel de cuenca. No solamente había que construir la presa Gallito Ciego para almacenar el agua y abastecer para riego del Valle Jequetepeque, sino también se trabajó en ese tiempo en hacer un trabajo grande en la cuenca y no exactamente fue el proyecto Jequetepeque, fue el programa tan importante y el único en el país por ahora donde ha sembrado 11.000 hectáreas de pinos, que es Granja Porcón. Esto es un colchón de agua y eso se ha demostrado porque el río Pucluch, que tiene la misma área de captación de agua que el río Magdalena, son los dos que forman el Jequetepeque, el río Pucluch en época de estiaje es el que más agua tiene. ¿Por qué? Porque la forestación que hay en Granja Porcón ayuda a atenuar el agua y no se pierde en escorrentía. Entonces eso es importante lo que se ha hecho en Granja Porcón. Pero además también el Pronamach comenzó a hacer trabajos también de conservación de suelos y también de zanja de infiltración y surcos en contorno que también permiten captar el agua. Entonces el agua hay que captarla a nivel de la cuenca. El espacio que hay que considerar es la cuenca. Ahí es importante, por eso puntualizo, es el espacio donde se cae la lluvia y ahí se genera el agua para las quebradas y los ríos secundarios y el río principal y luego va a descargar al mar. En época de lluvias hay agua abundante y se pierde en el mar porque sobra el agua para el uso, para todos los usos. Pero en estiaje, que es justamente lo que nos preocupa en el futuro, ya no va a haber agua, entonces va a ser muy difícil la situación, pero sobre todo para los pueblos de la costa. Ahora, el otro aspecto, y ojalá usted lo pueda explicar, es que si tenemos infraestructura, esta infraestructura nos permite regular la cantidad de agua para evitar precisamente los desastres naturales que tanto vemos cuando ocurren lluvias extremas. ¿Esto es así? Exactamente, usted lo ha dicho, es lo que se requiere regular. Y por eso que cuando yo he defendido mucho la presa del río Chonta, siempre he dicho a los paisanos cajamarquinos, es una estructura hidráulica de regulación del agua, donde en los meses de octubre a abril y a veces hasta mayo llueve abundantemente y entonces el agua se va hacia el Atlántico por el río Cajamarquino, el río Marañón. Y nosotros con la presa Chonta, le decía, lo que hacemos es por lo menos almacenar los 44 millones de metros cúbicos que se requieren para la ciudad de Cajamarca y la agricultura, y de esa manera regulamos en la represa, lo guardamos ahí para la época que nos falta. Entonces, en estiaje o en los fenómenos que puedan darse de niños, de fenómenos secos, de escasez de agua, nosotros podemos regular ahí el agua en la presa Chonta y gracias a que ya por lo menos se ha tomado una decisión final de, ojalá que a fin de año ya se concluya todo el proceso de los estudios para ejecutar esa obra tan importante para Cajamarca. Además, usted ha sido uno de los artífices, uno de los que dio inicio a este proyecto tan importante para Cajamarca como Chonta. Eso vamos a hablar en unos instantes. Antes, permítame hacer una pregunta que seguramente los oyentes que nos escuchan y los televidentes en distintos puntos del territorio nacional se preguntarán. ¿Tenemos alguna idea, alguna aproximación, ingeniero Godofredo Rojas, cuánta agua se pierde? El volumen es bastante grande, que no tengo la cifra exacta, cometería un error si hablo porque son muchos ríos, por ejemplo, en la vertiente del Pacífico, que pierden agua, principalmente los ríos que tienen mayores caudales, como es el río Santa, el río Tumbes, el río Piura, el río Chancay Lambayeque también, y en el sur también, el río Majes, también pierde, se va al agua hacia el mar
por falta de la represa Angostura. Que también ahí más adelante de repente voy a hacer una reflexión y pedir a los peruanos que no haya problemas de conflictos que se da, por ejemplo, en las regiones, entre una región y otra, o entre un departamento y otro, y no permite que se hagan esas obras. Entonces, hay digamos, en estos momentos condiciones, hay agua y también la topografía de la cuenca permite, porque para que haya una represa tiene que haber tres condiciones básicas: que haya agua, que se den las condiciones de estrangulamiento para que hacerla el dique, y también que la geología lo permita. Ahora sí quiero tocar el tema de Chonta. Usted lo ha tocado y además saluda la posibilidad que se haga realidad ya pronto. Y este es un anhelo naturalmente de los hermanos en Cajamarca. ¿Cuál es la importancia que va a tener Chonta para Cajamarca, tanto en el impacto para consumo de agua para las personas, pero también para ganar frontera agrícola? ¿Qué impacto real va a tener? El impacto es fundamentalmente a la ciudad. Cajamarca siempre está adoleciendo de agua. Yo leo los informes de que hay escasez de agua y que no abastecen al 100% de la población. Según los datos que tengo, SEDACAR solo abastece al 70%. Entonces ahí hay un problema grave que hay que resolver y la solución está a la mano. O sea, la presa Chonta debe hacerse sí o sí. Y como usted dijo hace un momento, la presa Chonta es un medio regulador, porque el agua del río Chonta, en todos los estudios hidrológicos, es abundante. O sea, en volumen, cada año se produce por las lluvias 100 millones de metros cúbicos. Y entonces esa agua se pierde. Pero si nosotros, o si Cajamarca se hace la presa ya con el aporte de la autoridad y de los cajamarquinos de bien, almacenaríamos los 44 millones de metros cúbicos que va a abastecer 9 millones para la ciudad hasta el año 2040, y también va a abastecer para la agricultura. El beneficio también es que regule el agua, como ya dije, y permite el aprovechamiento también para la piscicultura y también para el turismo, porque en otros lugares, como por ejemplo en Colombia, se hizo una gran presa para generar energía eléctrica, pero la gente que vivía alrededor donde se hizo la presa, el Peñol se llama el lugar, inicialmente se opusieron. ¿Por qué? Porque les afectaba, pues natural, pero después, cuando ya se decidió hacer la presa y mucha gente de Colombia quería tener alrededor de la presa su casa, fueron a comprar los terrenos y el precio de esos terrenos subió enormemente. Entonces los que aparentemente son afectados al final con el aprovechamiento para el turismo, esto mejora para ellos. Eso no lo ven nuestros paisanos, lamentablemente, pero eso es una realidad que en toda parte del mundo, alrededor de una presa, se crean condiciones favorables para instalaciones de recreo, de navegación y todas esas cosas, y mucha gente quiere invertir y divertirse un poco. Entonces Cajamarca podría, digamos, ser mucho más importante en turismo, no solamente la ciudad, Granja Porcón, sino también ir a dar un paseo en la presa Chonta y comer una trucha del lugar. Finalmente, usted mencionaba hace unos instantes que se requiere infraestructura, pero también hay que poner en la mesa que muchas veces no se hace, primero porque las autoridades no han tenido esta visión futurista de mirar las necesidades de la población. Hemos sido más urbanistas que mirar el desarrollo de cómo ha ido avanzando las ciudades hacia afuera, por un lado. Y segundo, el otro gran tema que siempre sigue siendo una preocupación es la conflictividad, que se genera más por desconocimiento, desinformación, que por una cuestión objetiva. Puso usted el ejemplo de Angostura, y así podemos poner otra serie de ejemplos. ¿Por qué no podemos hacer realidad estos grandes proyectos, estas grandes represas, ya no solamente por el aspecto de finanzas, el aspecto técnico, sino también muchas veces por el aspecto ideológico? Efectivamente, mire, yo no quiero tocar mucho ese tema, pero como usted lo ha dicho,
Mayormente es problema ideológico. En Cajamarca el ideológico postergó el tema de la presa Chonta, bajo supuestos que no tenían ningún contexto técnico. Y el caso de Angostura, solamente para que mire, para que vea este problema en nuestro país, en el proyecto de Angostura en Arequipa, la presa está en la provincia de Cayoma, o sea, donde nace el río Amazonas, porque el río Amazonas ahora nace allá en Arequipa. Y entonces esas aguas de Cayoma siguen su curso para el río Apurímac. Y claro que los Espinar y todas las provincias que cruzan el río Apurímac probablemente usan el agua, pero regularla arriba, eso va a mejorar, y no solamente para la agricultura, sino para la ciudad, para las ciudades que están en el curso de la cuenca. Entonces, los cusqueños deberían aliarse con los arequipeños más bien para que se haga lo más pronto esa represa, que está hace mucho tiempo con diseños, lista para ejecutar, y es una presa bastante bondadosa en términos económicos, porque es tan angosto es el espacio, por eso el nombre de angostura, que su costo es muy pequeño comparando con otras presas. Pero los cusqueños se oponen. ¿Pero quiénes son los que se oponen? Los políticos. Lamentablemente hay ese gran problema, y en Cajamarca también. Yo recuerdo cuando estuve allá, yo reclamaba por la presa, aparecían gente que decía que no, que no están de acuerdo, que el agua va a ser para la minería. Totalmente absurdo, porque la cota de donde está la presa es 2.800 metros y la mina se desarrolla sobre los 3.500. Entonces, ningún minero, pues ni loco, para invertir tanta plata para bombear agua a tanta altura, es imposible. Entonces, el agua de Chota es para Cajamarca, para la agricultura, para la ciudad, para la agricultura, y también para fines turísticos y también para piscicultura, como les he comentado, ¿no? Ingeniero Alfredo Rojas Vázquez, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Lo comprometo a seguir dialogando más adelante sobre estos temas de interés que poco se tocan. No forma parte de una agenda del día a día, pero debería ser parte de una agenda diaria por las necesidades y porque proyecta desarrollo para el país. Le agradezco la gentileza, ha sido un gusto. Muchas gracias, siempre a disposición para cuando ustedes me lo requieran. Muy amable, conversamos con el ingeniero Godofredo Rojas. Él es un reconocido ingeniero agrícola, magíster en recursos hídricos, director, ha sido director de proyectos especiales del Jequetepeque, Saña y Chavimochi, y además miembro del directorio de SEDACAT en Cajamarca y consultor en recursos hídricos y cuencas hidrográficas.